¿Cómo están? Muy buenas noches. Esto es Que el Pueblo Decida. ¡Ay! Aquí tienen que gritar, oigan. Ay, a sí, ver otra perdón, vez. pues sí, ¿Cómo lo están? regamos. Muy buenas noches. Esto es Que el Pueblo Decida. Exacto. Y el día de hoy, bueno, me acompañan. No, qué raro es decir me acompañan. Estamos aquí, Citlali Hernández. Marisol Gacé. ¡Sí! Y era Francis Moore. Lo que pasa es que me toca conducir porque déjenme les contamos nuestra circunstancia. Estamos con el asunto de la Guardia Nacional y la discusión que se ha dado en nuestras respectivas cámaras. Bueno, en las respectivas cámaras de las señoras, porque en la mía se da mañana. Entonces, pues yo dije, oigan, ¿y si podemos hacer un programa, por favor, para que hablemos de esto y nos cuenten de cuál ha sido la experiencia de las diferentes discusiones? Y ya de pasadita, la neta, me ayuden a pensar. Me ayudan a pensar mi voto, porque el voto de la Ciudad de México es complejo, pues, sí, ¿no? De la izquierda de la Ciudad de México, pues es complejo. Entonces vale la pena pensarlo. Se van a poner bien. buenos los cocolazos. Se van a poner buenos los cocolazos, pero ahorita hablamos de los cocolazos. Entonces, a ver, Citlali, tú que te arrancaste con esa discusión. Primero creo que si nos explicas, tú que eres la verdad la que tiene más experiencia legislativa, exacto, como de cuál es el proceso en una discusión como esta y por qué pasa por todas las respectivas cámaras. Claro. Bueno, yo creo que lo primero que no se ha dicho mucho en esta discusión es que en el 2019, cuando inició el sexenio, todas las fuerzas políticas, todas, PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, Partido Verde, Morena, aprobamos la creación de la Guardia Nacional. En el entendido que el Ejecutivo, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, decía, a ver, quiero regresar al ejército a sus cuarteles, porque desde Calderón se sacaron, Peña Nieto los mantuvo, fuera de toda orden, digamos, constitucional, de toda jurídico. Legalidad. Entonces, lo que el presidente planteó es, me estoy dando cuenta del nivel de inseguridad que hay, ¿no? Vamos a crear una nueva figura policíaca, una policía nacional, que sea la Guardia Nacional. Como no hay elementos, digamos, no los capacitas tan rápido, pues vamos a integrar algunos elementos de la Marina, algunos del Ejército, otros de la Policía Federal. Guardias vamos presidenciales, ¿no? Guardias presidenciales, civiles que pasen los exámenes de confianza, que tengan las capacitaciones. Y con esa integración mixta vamos a formar la Guardia Nacional, que aprobamos todas las fuerzas políticas en el 2019. Aprobamos su creación y que en 2023 íbamos a hacer una evaluación y hasta ahí se iba a acabar la vida mixta, es decir, esta integración de distintas fuerzas y ya, digamos, íbamos a evaluar cómo está. ¿Qué planteó el presidente? Dos cosas, una que ya aprobamos en el Senado y en la Cámara, que es era una reforma más simple, y esta otra que es la reforma constitucional. Primero planteó que necesitaba, a ver, si venían militares, marinos, venían de distintas fuerzas, necesitaba una modificación para darle un orden administrativo que no tenía. Que no tenía. No existía. Entonces, creas una Guardia Nacional, le das un orden jurídico, una ley, está dentro del marco constitucional, y ahora lo que aprobamos hace un par de semanas, que fue cuando inició este falso discurso de que inicia la militarización, es porque pasa administrativamente la Guardia Nacional a la Sedena. Es decir, se decide quién administra el changarro. ¿Quién va a pagar? ¿De dónde va a salir el dinero? Que se homologuen además puestos y que se homologuen puestos, sueldos, todas las, digamos, los incentivos que tienen los militares o que tienen algunas fuerzas. Entonces ya se homologa. En el entendido de que además la Guardia Nacional tiene básicamente una preparación similar a la militar. Tiene una formación de policía, pero por supuesto una disciplina. Como, o sea, digamos, no podemos negar que la institución de seguridad que menos se ha corrompido, sin negar que ha habido violaciones de derechos humanos, pues ha sido el Ejército. Entonces, aprobamos ya la reforma, este cambio administrativo. La Secretaría de Seguridad Pública, o ahora Secretaría de Seguridad Ciudadana, aprueba la estrategia de seguridad. Quien administra es la Sedena y la Guardia Nacional sigue en marcha en su creación. ¿Qué fue lo que aprobamos apenas? O esta modificación constitucional, que es la que va a llegar a los congresos locales.
Había un transitorio que decía que hasta el 2023 se conformaba esta Guardia Nacional con integración mixta. Lo que el presidente está planteando es, no ha sido suficiente el tiempo. O sea, démonos un poco más de tiempo. Y entonces está ampliando hasta el 2028. Que era una propuesta además de una diputada priista. La diputada priista agregó un par de cosas, por eso ahora el PRI vota con nosotros. Exacto. Se le atendieron ese tema de fortalecer las policías municipales, etcétera. Que eso es importante además recordarlo, que sí hubo una discusión, porque ya sabes que todo el tiempo la derecha y la oposición dice que no se le movió ni una coma. Así y es. sí se le movió, sí se le movieron muchas comas y sí hubo pláticas, acuerdos, De hecho, la aprobaron ustedes en la Cámara, se mandó al Senado, en el Senado se atendió esta petición del PRI, se aprueba en el Senado y regresa a la Cámara, que la acaban ustedes de aprobar. Exacto. Como es una modificación constitucional, tiene que pasar por las dos cámaras, tiene que aprobarse en el Senado y en la Cámara de Diputados, y tiene que aprobarse por los congresos locales por la mitad más uno, que son 17 congresos locales. Y ya acaba, digamos, su vida legislativa, se le avisa al Ejecutivo que ya pasó por todo eso, y el Ejecutivo lo publica en la Gaceta y a partir de ese momento entra vigente. ¿Por qué es urgente? ¿Y por qué tan rápido queremos ya que los congresos locales aprueben? Pues yo creo que necesitamos garantizar la seguridad a todas y todos los mexicanos, ¿no? Entonces creo que eso es importante, y yo me callo y hablé mucho, porque creo que es importante que quede claro que no se está planteando, o sea, es equívoco decir que se está militarizando. Es decir, se creó una Guardia Nacional, una nueva policía que aprobaron todas las fuerzas políticas, y ahorita lo único que hemos cambiado es este tema de lo administrativo y ampliar el tiempo, digamos, de terminar de consolidar la Guardia. Ahora, ¿por qué es necesaria una policía que esté fuera, o sea, una policía literal que dependa de lo federal, que sea para todo el país, y no es suficiente solamente con las policías locales? Pues yo creo, y como lo dijo Andrés Manuel, yo creo que él vio la situación. ¿Cuántos activistas? Digo, nosotras venimos del activismo y por supuesto que en la militarización de Felipe Calderón hicimos un escándalo. No queríamos que se militarizara el país como se hizo, además con las patas, el ejército saliera a darle la torre además a quien se dejara, y fue una masacre terrible. A mí me parece que la diferencia sí radica entre quién es ahora el que manda la acción. No es lo mismo un presidente que fue un borracho, que decidió alcoholizado, a un presidente como Andrés Manuel, que tiene todos los días un plan y están trabajando un plan y se está trabajando. Incluso, y él decía, los compañeros gobernadores de los estados del norte me lo están pidiendo, nada más que ahora se están reculando para que no, por un juego político, no se sientan que Andrés Manuel tiene razón. Tú di que no. Ok, entonces pregúntenle a sus estados, pide Andrés Manuel, si quieren a la Guardia Nacional o que los guardemos. Y entonces no había nada, era un silencio estrambótico, porque entonces le vamos a dar la razón al señor. Pues claro que hay que darle. Es muy miserable, porque además sí es necesario, y él está diciendo, además es lo que ya tenemos y es robustecer. A mí me queda claro que si tú quieres poner a los elementos de la policía, a los elementos de la Guardia Nacional, a los elementos de la Sedena, del Ejército y de la Marina en un mismo rango, pues es que todos tienen que elevar su calidad, y es lo que queremos, una policía, un ejército que confiemos. Este fin de semana, por ejemplo, el sábado, fui al Zócalo y están los militares es un peluche como de 2 metros de militar con su bigote y su pistola, y están los niños felices yéndose a sacar fotos, y yo grité, no, primero así como, ¡ay, qué raro! ¿No? Pero claro, yo soy la activista que no está a favor, y de repente, claro, ver otro principio de educación de lo que es nuestra relación con el ejército, de una policía en la que sí podamos confiar y de una policía en la que sí podamos decir, ayúdame por favor. Y esa es otra, o sea, sí hay que aprovechar lo que sí tenemos y ver, y los tiempos han cambiado y la situación que estamos. No estamos en una situación, y yo, perdóname, nada más la última idea, es como, en vez de llamarlo militarización, cambiarle la idea y simplemente pensar es pacificación. Y yo lo veo así. El plan es pacificar al país, no hacer otra guerra contra el narco absurda, sino pacificar lo que tenemos, que lo estamos viendo. Lo que pasó en Irapuato este fin de semana. 100 elementos les dicen, sáquense a volar, y matan a 11 el fin de semana en un bar. En Guanajuato, que es del PAN,
y que es Que un es el estado gobierno más violento. que es el más violento ¿Qué hay del que país. decir eso, Marisol? O sea, la narrativa de la derecha es, fracasó la estrategia de seguridad. Primero, no se ha acabado el gobierno, o sea, podemos evaluar cuando acabe el sexenio si Una fracasó semana ¿no? que se Bueno, pasó pero hay además. una Y cosa que segundo, hay tiene- una responsabilidad de los estados. Claro. Pero hay Los una cosa gobiernos de la estatales. narrativa de la derecha que yo justo discutí el otro día con no me acuerdo quién, que es como súper difícil debatir, porque no parten de la información, sino de la difamación, y parten de la infamia. Entonces, o sea, si yo te digo en este momento, Citlali, todo lo que estás haciendo está mal, pues ya que discutimos sobre lo que estás haciendo, ¿me explico? Sin reconocer, ¿no? Como el trabajo que haces y tal. Igual y hay cosas que te puedo decir, manita, yo creo que aquí la cajeteaste en esta propuesta, o habría que verlo de este lado, no sé qué. Pero si no hay como ese reconocimiento, es como súper difícil debatir en serio. Claro. Y todo es puro golpeteo político. Ahora, ¿en qué momento ha habido un proceso muy interesante como de acercamiento, como decía Marisol, de las fuerzas militares de la Guardia Nacional hacia la gente, ¿no? Esta relación, ¿qué ha hecho la Guardia Nacional? ¿Qué ha hecho el Ejército y la Marina estos 4 años de cosas que vemos y dices, ok. Mira, yo creo que primero, ideológicamente a nosotras tres no nos gusta la historia de las violaciones de derechos humanos ligadas al ejército o a las Fuerzas Armadas. En un país donde ha habido represión por parte de gobiernos autoritarios que encabezan civiles y que le han dado órdenes a las fuerzas militares. Por supuesto, ideológicamente a nosotras tres nos genera un conflicto. El tema, digamos, en general las Fuerzas Armadas. Pero yo creo que en general la ciudadanía que no trae esa carga ideológica siempre ha visto al ejército como una institución respetable o ha sido de las instituciones mejores calificadas. Es cierto. Yo creo que, o sea, a ver, la discusión también desde el chilangocentrismo es muy peligrosa, ¿no? Porque a lo mejor acá en la ciudad ver el ejército nos puede asustar o nos disgusta, nos incomoda. Pero hay lugares en este país donde la gente lo único que pide es el ejército. Y donde ha sido parte de la cotidianidad toda la vida. Claro, porque las policías municipales están corrompidas, porque las policías estatales, o sea, porque están incluso sobrepasadas, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho el ejército estos 4 años? ¿O qué han hecho las Fuerzas Armadas? Pues acompañar esta definición del presidente de tener un gobierno rápido frente a una emergencia nacional, no solo en el tema de seguridad, ¿no? En el tema de infraestructura, en el tema de salud con la vacunación. Es decir, hemos visto al ejército que además, o sea, un ejército capacitado, ¿no? Hay ingenieros, hay médicos del ejército que hoy vemos que están al servicio de la patria, arquitectos, al ingenieros, servicio de las obras tren, nacionales, de los caminos, de los desastres, etcétera. Y yo creo que la Guardia Nacional ha sido una figura, yo pongo un ejemplo que yo viví. El año pasado iba yo en carretera regresando de una Navidad de Michoacán, que de ahí es mi familia materna, y yo le meto un poquito. Entonces iba muy rápido. Ándale. Me detiene la Guardia Nacional. El Rayo Citlali. Citlali el Rayo Hernández. Cada vez tenía que regresar a una reunión, era el 26 de diciembre, imagínense. Híjole. Entonces me detiene y dije, híjole. Entonces me detiene y me dice, señorita, va muy rápido, va a un nivel de velocidad muy rápido, solo piense que la esperan en su casa y conduzca más lento. Yo estaba preparada para todo. Primero para un maltrato, para una discusión eterna. Para estar en peligro. Para estar en peligro, hasta para, digamos, hay que decirlo, aunque hay una fuerte combate a la corrupción, pues hay lamentablemente elementos que luego también pues te piden, ¿no? No, me dijo, o sea, y se los juro que en toda mi vida, que no han sido muchas, pero las veces que me han detenido por alta velocidad, esta es la que más me ha corregido. Porque el hombre solo me dijo, va muy rápido, la esperan en su casa, por favor, estamos para servirle. Y me dejó ir. No te pidió amedrentó de ninguna manera, licencia, nada. Me pidió mi licencia, por supuesto, nada más. Pero no, o sea, lo que quiero decir, no tenía una intención de joderme o de buscar dónde me podía agarrar para montar. Tenía la intención de cuidarte, de cuidar a los demás. La intención tenía de decir, va rápido, vaya lento. Fíjate que una buena amiga que tuvo un accidente automovilístico este fin de semana justo me dijo, no sabes cómo me ayudó el señor de la Guardia Nacional.
porque estaba ahí al lado y él vio todo y no sé qué, entonces me acompañó con el juez cívico para bla, bla, bla. Total, el que se portó mal fue el juez cívico. Pero el de la Guardia Nacional, el juez cívico que es local, pues, ¿no? Pero el de la Guardia Nacional, y que es parte del sistema de justicia local, que tenemos un montón de problemas en todos los sistemas de justicia local. Sí, pues, ese ¿no? es otro debate de los horas. Pero el de la Guardia Nacional me dice muy amable, no sé qué, y me ayudó y me estuvo diciendo, bla, bla, bla. O sea, como con muy buena impresión. Una amiga que además piensa exactamente como muy parecido a la derecha, entonces me sirvió, o sea, me gustó mucho que ella dijera, me ayudó mucho el de la Guardia Nacional. A mí me gustó mucho, por ejemplo, cuando la vacunación, que vi como... O sea, no sé si se acuerdan las primeras escenas de ya llegaron 300,000 vacunas y el avión y no sé qué. Sí, qué emocionante. Y toda la vigilancia para las vacunas, que todo el mundo... No, ¿se acuerdan que la telenovela de las 7, ¿no? Que era con el señor la de Gatell, y era ya... Todo el mundo ya le prendió la telenovela. Y que me acuerdo que comentábamos en el chat así de cómo están las cosas en el país, ¿no? Que la Guardia Nacional o el Ejército o la Marina o los tres juntos tienen que cuidar las vacunas para que no se las robe el crimen organizado, para que no se las roben los grupos de poder, para que no se las roben los mendigos farmacéuticas que tienen paramilitares y que, ¿no? Porque todo estaba muy deshecho todavía en términos de gobernanza. Que yo digo, podemos discutir la Guardia Nacional y la estrategia de seguridad sin mencionar el estado de las cosas, como nos lo dejaron. Yo creo que no. O sea, no se puede. Tenemos un país donde tuvimos a un narcotraficante de secretario de Seguridad Pública, que Calderón, ¿no? Con Calderón, Genaro García Luna, y que además corrompió una institución que es la Policía Federal. Por eso el presidente, a ver, si la Policía Federal fuera funcional, y yo conozco policías federales que son muy respetables, pero los altos mandos fueron corruptos, pactaron con el crimen organizado, eran defensores de los líderes de las plazas. Es decir, si la Policía Federal hubiese funcionado, hoy seguiría la Policía Federal como funcionando, ¿no? ¿Qué es lo que encontró el presidente? El ejército en las calles sin un orden constitucional. La Policía Federal corrompida que estaba, digamos, la seguía controlando un narcotraficante que está siendo juzgado en Estados Unidos, amigo de Felipe Calderón. Policías municipales y estatales debilitadas y una exigencia real, que yo lo voy a decir con mucho respeto, creo que a la gran mayoría de la ciudadanía no le importa si es un militar, si es un policía, si es un tal, lo que quiere es que le den seguridad. Claro. Yo no hago menos las preocupaciones que hay, digamos, de ciertos sectores de la sociedad civil, fundamentalmente chilangos, que dicen es que es un riesgo por las violaciones a derechos humanos. Entonces yo creo que no es el tema de las Fuerzas Armadas en sí, sino la voluntad con la que se crean. Es decir, tú vas al Estado de México con todo respeto y encuentras policías de tránsito que te van a sacar lana. Bueno, o que te van a... es famoso por justamente... O que te van a hacer la vida eterna, o sea, de perder un día para llevarte al corralón. Por quitarte en los chats del Estado de México, de esa zona, digamos, del Estado de México, sí te dicen, si ves policía de Naucalpan, pélate a cruzar la línea de la siguiente, ¿qué es? ¿Alcaldía? No. Municipio. Del siguiente municipio, perdón. Chilangocentrismo, no, casi no. Pero tengo mi justificación, soy diputada de la ciudad, puedo ser chilangocentrista. No, pero así de pélate para el municipio al lado donde... No, porque se permite la corrupción. Y yo me detiene la Guardia Nacional y de verdad sí me generó un choque, porque tú esperando cualquier cosa, lo que recibes es servicio. Que es lo que queremos. Además entraron 100,000 mujeres, ¿no? En claro. Sí. 100,000 mujeres a la Guardia. ¿Cómo fue la discusión en diputados? Bueno, pues la discusión es como siempre, la oposición miente, da las cifras y además suben cientos de reservas para que solamente se oiga su voz durante horas, porque nosotros lo que queremos es reducir la sesión y lo que hacen estos cuates es decir, voy a poner 50 reservas de a 3 minutos para cada una y entonces se puede alargar la discusión, alargar para agotarnos y que ya sea así como, bueno, pues entonces que se vayan, pegando, porque ¿no? ese es presencial, tiene que ser ahí, y entonces hacen como que dure hasta las 12, las 2 de la mañana, que Krill se equivoque 750 veces, agotado, porque claramente ya no le da. Ya no le da, si son las 11 de la mañana y a las 11 de la noche él sigue diciendo Caro Quintero a un diputado, ¿no? Sigue, ¿no? Insiste. ¿Quién sabe qué amistades tenía en el pasado? No, y le ha dicho 3 veces y las burlas son terribles, pero creo que es eso, es justamente la oposición, ¿no? Haciéndose tonta, diciendo no va a servir de nada. ¿Tú has escuchado a un panista decir, nos equivocamos?
Felipe Ninguno, son Calderón unos soberbios. ensangrentó este país, se violentaron derechos humanos, pedimos un pueblo, Bueno, una disculpa Margarita pueblo Zavala México. hablando de los niños. Sí, no. ¿No? Diciendo, imagínate. Entonces, es eso, una sarta de mentiras. Pues ya saben, son clasistas, racistas, muy groseros, muy violentos. Arrancan diciéndonos morenacas, que es como su palabra favorita. Llenas, No, es perros, brutal. acá. Bueno, sí. Ah, claro, es que tú Sí, tienes ahí a acá las tengo a la- Bueno, tú tienes especializadas. oye, A la qué gritona cosa. irrelevante le Y todo llaman. es así, es mentiras y es Grosería. confundir a la gente. Sí. ¿No? Otra vez decir la militarización. Y todos tienen como el mismo discurso y le hacen copy-paste y dicen lo mismo y se paran 3 diputados, decir el lo mismo mismo. diputado 3 veces a poner su reserva. O sea, lo tienes que oír y ver pasar y aburrirte horrores. Y eso es lo que se alarga. Y la verdad es que también, pues ya nosotros lo que hacemos pues es reducir nuestras reservas para que pase más rápido. Pero entonces lo que ves de esa sesión es solo a la opinión de la oposición argumentando y argumentando con mentiras. Pero qué triste tener una oposición. O sea, yo digo, la gente que no piensa como nosotros, qué triste que no tenga realmente representantes a la altura, Sí. ¿no? Porque, a ver, un país Y además es que es, o sea, deja tú lo aburrido en términos de De su aburrimiento. falta de argumento. Aburridísimo. No, Términos de claro, hueva. en términos de hueva. Sino, sí, la tristeza que da de veras no tener nivel La de falta de debate, nivel de debate. la falta de ideas, la Ahora falta hay de una decir, realidad. güey, para que esto se mejore, y si tú piensas distinto, necesitas argumentar para que esto se mejore. Si solo mientes, no mejora No nada, hacemos nada. y nos vamos con la mayoría que somos. Y entonces, digo, creemos esta mayoría que somos y creemos además que tenemos un líder histórico y creemos además en este movimiento y tal, pero eso no significa que no nos equivoquemos. Sería tan bueno para el país una oposición pensante que justo diga, ah, mira, eso no lo que había nunca visto. pensé decirlo, pero es parte de lo que hizo el PRI. El PRI, ya o sea, sé. el PRI planteó una Ya sé. propuesta que complementara y por eso es que estamos ahora, Sí, digamos, sí, el PRI esta también en nueva- la Ciudad de México ha ¿no? sido una sorpresa. Digamos, una como buena que sorpresa. entienden, a ver, primero entienden que Yo no entiendo. hay un yo 70% no creo mucho de la po- bondad del PRI. No, yo tampoco creo en la bondad. Más bien creo en, Es el en pragmatismo. una O sea, a ver, negociación ellos brutal. huelen que la sociedad no está con ellos. Que el Exactamente. presidente trae un respaldo del 70%. Pero además, Que la política de estar golpeteando no le ha funcionado al PAN. ahora, Con ¿no te Alito parece y que con hay el una PRI? cosa que huele el PRI, que sabe bien el PRI, que es decir, el ejército también es una fuerza de opinión. Y el ejército ha apoyado históricamente al PRI. Sí, porque ha tenido una relación histórica. Ha tenido una 70 relación años de histórica gobierno. en muchos sentidos para bien, digamos, ¿no? Incluso para bien del PRI, pues, ¿no? Y pues debe ser mucha ofensa para el ejército tener Yo un creo que PRI el PAN se ha pasado en tan ofender al insultante. ejército. Bueno, ¿eh? es que el PAN se ha pasado en ofender a todo el todo el mundo. mundo, exacto. Porque su Sí, estrategia tienen política es la parangón. ofensa, no la irresponsables ofensiva. por su estrategia. Sí, sí, son muy irresponsables. Oigan, pero a ver, ¿qué pasa con la cantidad tan tremenda de activistas, entre comillas, de derechos humanos? Se han acercado, bueno, tú ya eres famosa por Lady No Me Grites, No me Denise. Eres mejor. Bueno, Yo no es que sé si eres imagínate, si el Denise Rayo Hernández Dresser- o Lady No Me Grites, Denise. Oye, no, Denise pero Dresser es la que encabeza el movimiento de la... antes de yo discusión. hablar, bueno, de tener este altercado con Denise, 3 minutos antes yo había hablado con varias activistas Organizaciones, y les dije, las recibo mañana. Las recibí al día siguiente. Yo lo que les decía a ellas, a ver, muy probablemente se va a aprobar, más allá de si yo votara en contra, se va a aprobar. O sea, yo lo que les planteo es que con la expertise que ustedes tienen, que yo les hice ver su chilangoncentrismo, abramos una mesa de discusión, que yo creo que cualquier persona que quiera transformar este país, no importa si es de derecha, si es de izquierda, si ama a Andrés Manuel, si no lo ama, tendría que estarse planteando cómo vamos a pacificar este país, que por supuesto no va a ser en un sexenio, no va a ser en 2 sexenios, cómo reconstruimos el tejido social, cómo le quitamos a jóvenes en algunos estados de la República la aspiración de ser narco, porque es lo único que han visto como un estado de éxito, cómo le quitamos la base social al narco. O sea, eso lo tendremos que estar discutiendo y armar un plan integral que acompañe a los próximos gobiernos, que le exija a los gobiernos locales, que revolucione las fiscalías que hoy son, en Guanajuato hay un criminal, yo lo digo con toda responsabilidad, en la fiscalía, por eso es que es de los estados con más criminalidad y con más... Entonces yo les decía a ellos,
armamos una mesa, convoquemos especialistas y demás, y discutamos. No va a cambiar ese tema porque el presidente está convencido, por lo que está viendo, de que se tiene que crear una nueva figura y es la Guardia Nacional. Y yo tampoco veo, a ver, si tú estudias una carrera... Propuestas, ¿no? O sea, no hay propuestas de nada. Que al final están de acuerdo. Sí. O sea, ellos, digo, los que sí traen un interés legítimo, ellos dicen, abramos esa mesa. A mí fíjate que me parece con los activistas de adeveras que hay un proceso muy interesante de, a ver, ¿qué pasa si no nos peleamos, no? Y entonces, pero empezamos a pensar también desde otro lugar. Empezamos a pensar por primera vez. Que además sí hay, pues empezar a pensar por primera vez desde, o sea, de cómo se colabora, porque cuando habíamos sido activistas con gobiernos que no funcionaban, entonces por lo tanto es un tipo de activismo, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa cuando hay voluntades? Cuando es un gobierno que empieza a funcionar en muchas cosas, entonces cambia el rol. Naturalmente, pues, ¿no? Sí. Y cómo es ese rol, me parece que hay un descubrimiento, pues, ¿no? Que es un proceso, ¿no? O sea, era cuánta cosa, muchachas. Era lo que yo les decía a ellas, les decía, a ver, es que el tema es que no, la lógica no es meterse o caer en la trampa de todo. Andrés Manuel es un dictador y está militarizando. Porque ahí gorro, yo te digo, yo sé que no es un dictador y yo sé que no está militarizando y entonces yo no creo que es legítima tu causa. Ellos me decían, lamentablemente hicimos un gran colectivo para plantear que no se apruebe esto. Y no estamos de acuerdo con Denis Dresser, no estamos de acuerdo con varios, entendemos y tenemos amigos en la 4T, vemos las voluntades, estamos dispuestos a dialogar. Yo creo que eso hay que provocarlo. O sea, digamos, por este conflicto que tú decías de que sí, aprobar este tema en la Ciudad de México desde la izquierda puede ser complejo, por esto que decíamos, ideológicamente ahora, nosotros no creemos. Que también es cierto que en este momento la policía de la Ciudad de México pues está siendo ejemplo de muchas cosas, la verdad es que sí se ve. Es que lo que te digo, no solo es un tema del ámbito federal. No. A ver, en la Ciudad de México, y eso no lo ha dicho nunca el PAN, la Ciudad de México yo creo que es de las ciudades más seguras o de los espacios más seguros en el país. Es decir, empezamos y nunca hemos tenido el apoyo federal, hasta apenas. Hasta apenas. Empezamos con la policía peor pagada, el sexenio, y ahora es la policía de las mejores pagadas. Se le ha aumentado el sueldo, creo que la otra vez dijo un montón. La jefa como 70%. Sí, y estamos con 30% de mujeres policías, lo cual ha cambiado también un montón la dinámica. Pues no, a ver, hay un trabajo ahí y entonces ahí sí dices, ¿qué hace? O sea, ¿cómo? A ver, ¿por qué esto ha cambiado? Espérense, déjenme planteo mi idea, porque ya me hice bolas, pero sí la tengo clara. Tú no te vas a acordar porque venías naciendo, pero... A ver, ya te juvenié durísimo. No, espérate. En el 2000... No seas adulto. Tenía 10 años. Ya me adulta. Ajá. Tenía 10 en años. el 2000, cuando sube Vicente Fox, pasa una cosa muy tremenda con el poder presidencial, que es que el poder presidencial se diluye. Es decir, quien realmente gobierna, que son los poderes fácticos, ¿no? Reparten el poder entre los feudos estatales y los gobernadores toman un montón de poder, ¿se acuerdan como de ese proceso? Sí. Y yo, esa ya es mi ficción personal, pienso que Fox se dio cuenta como a los 2 años, cuando fue evidente desde el minuto 10, pero ya ves que era tardadito. Entonces se da cuenta como a los 2 años y ahí es donde, ¿no?, se empieza a empastillar y lo empezamos a perder durísimo. Pero el poder ya no está en el presidente. En el 2006, con Felipe Calderón, el poder no está en el presidente. Está en los estados, no sé qué, y está en estos grupos criminales, bla, 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 bla. Pero el brother dice, yo la tengo más larga, porque esa es como la tónica de Calderón, y se agarra del asunto de la guerra contra el narco para tener el poder. Y seguramente entre el coro de imbéciles que le dice, sí, señor presidente, va a ver cómo usted es el más machuchón de todos, pues está García Luna, obviamente. Y se envalentonan de esta manera a partir de la represión y a partir de la onda dictatorial. Peña Nieto, buenas noches. Y cuando entra Andrés Manuel, ¿se acuerdan ustedes en noviembre del 2018, antes de que tome posesión, que tiene una serie de reuniones en donde finalmente empieza a hablar de la Guardia Nacional, que no había hablado de eso y que todo el mundo decimos, espérate. Aunque en su libro sí hablaba de la creación de una nueva policía, pero sí habla hasta después. Ajá, hasta después y dice, no, sí es necesario. En la transición, ¿no? Que todo el mundo nos preguntábamos, pues, ¿qué le contaron? ¿No? ¿Qué vio? Pues ¿qué vio y qué le contaron? Que sí se necesita esto. Y cómo, desde mi perspectiva, pero no sé qué opinen, Andrés Manuel no empieza con todo el poder, obviamente, todo el poder de la legitimidad sí, pero no tiene todo el poder. Y cómo poco a poco se va ganando el poder
de comandante supremo de las Fuerzas Armadas y otra serie de poderes de legitimidad. Pero en ese sentido, ¿cómo está ahorita, digamos, el poder presidencial en función de los poderes de los gobiernos locales? ¿Y por qué justamente pues, los gobiernos locales no están siendo capaces, o cuáles sí están siendo capaces y cuáles no, de tener policías a la altura? Fíjate que yo creo que ahí parte de esto que él siempre dijo, tener autoridad moral. O sea, yo estoy convencida de que es una de las reflexiones que los gobiernos de transformación tenemos que tener claro. Una cosa es ganar el gobierno, y otra cosa es tomar el poder, porque en las farsas democráticas o en los resquicios de farsa democrática en la construcción de democracias, pues los poderes fácticos tienen más peso, los medios, las empresas, ¿no? Los grandes empresarios, etcétera. Y yo creo que Andrés Manuel ha sido muy hábil para ir tomando el poder, pero fundamentalmente porque tiene autoridad moral. Sí. Y yo creo que hay gobernadores que no tienen autoridad moral y por lo tanto no tienen autoridad política y por lo tanto no pueden ejercer el poder para poner orden en sus fiscalías, para poner orden en sus policías, ¿no? Y ahí es donde yo creo que no ha habido resultados, porque la derecha no habla de eso. A ver, los estados más inseguros son Guanajuato, que gobierna el PAN, Chihuahua, que gobierna el PAN, Jalisco, que gobierna Movimiento Ciudadano, Nuevo León también, que gobierna el Movimiento Ciudadano. Los dos lugares con más feminicidios son el Estado de México. Que más allá hay casos como distintos. O sea, Nuevo León me parece un caso como emblemático y paradigmático de ineptitud, ¿no? Probablemente Guanajuato sea más emblemático de corrupción, ¿no? Pero son distintos. Y violencia. Claro, pero más violencia porque eres tarado o violencia porque eres inepto. O violencia porque eres violento. Cómplice corrupto. Porque eres cómplice corrupto. Ahora sí que hay distintos tipos de violencia. O como en Tamaulipas, ¿no? O como en Tamaulipas, que es el Grupo Calderón, ¿no? Exacto. Y que ahora es el gran reto que tiene nuestro gobernador. Ay, pobre América. Ay, Diosito santo, pues mañana me toca a mí, muchachas. Pues mucho éxito. Sí. No hay que pensarle. No. Bueno, sí, hay que votarle, hay que seguir discutiendo. Lo que es terrible es la discusión con la oposición. Esta cosa de no poder ni siquiera de no que poder ellos digan, yo discutir. soy de tal estado y en mi estado pasa todo esto y necesitamos todo esto. Sí. Que no se puede. Ellos dicen es militarización y se está haciendo las peores prácticas para seguir. Que sabes que es muy, muy de la derecha. Las Reinas Chulas ahorita hicieron un show, nuestras socias hicieron un show. Qué bárbaro, está las muy Reinas chistoso. Chulas. Que tienen un sketch buenísimo, en donde hacen una improvisación con el público. Entonces le dicen a la gente, pásenle, tú vas a representar a la derecha y tú vas a representar a la izquierda. Y a cada persona le dan un sombrero con papelitos para jugar a dígalo con mímica. Entonces, las propuestas de la izquierda, pues son complejas, ¿no? O sea, el papelito dice no desarrollo con justicia social. Entonces, claro, la persona cuando empieza a hacer el dígalo de cómo haces desarrollo. Desarrollo con justicia social, ¿no? Y la propuesta de la derecha es felicidad. No. Entonces, pues claro, la de la derecha gana siempre, güey, porque dice, y ya, felicidad, la gente adivina. Y eso me acordé de cuando estábamos en las discusiones del aborto, que se acordarán, hace 15 años en la Ciudad de México. Tú apenas estabas en la primaria. Tú estabas, sí, naciendo. Y entonces, una de las cosas que decían... Dos juvenilidades, buenísimo. Una de las cosas que me explicaba una activista que me estaba justamente explicando para ver cómo socializábamos el asunto, me decía, es que el discurso de la derecha es fácil. La derecha dice, es que no hay que matar bebés. Pues no, güey, nadie quiere matar bebés, no mames, ¿de qué cabeza cabe que alguien querría matar bebés? Y nuestro discurso es, queremos ser dueñas de nuestro propio cuerpo y es nuestro derecho a decidir. Que ahorita te lo digo y tú ya lo entiendes perfecto, pero hace 20 años eso no se entendía. ¿Cómo? Una mujer quiere ser dueña de su cuerpo, pues es dueña. Pero además, el papá es su dueña, la iglesia es su dueña. No, pero pero tú decías, pues yo soy dueña de mi cuerpo, pues me puedo cortar el pelo. Soy dueña. No, jamás pensabas que no eras dueña. Sí, no. Había que hacer todo un proceso de decir, o sea, pero no dudabas que eras dueña de tu cuerpo. Más bien no lo sabías, porque eso. Pero no lo tenías en duda. No necesariamente. Sí, yo creo que muchas mujeres, yo pienso en gente mayor, por ejemplo, que dice, pues yo siempre fui... ¿Mayoría? No, ustedes no, gente más mayor.
Aquí el Rayo Hernández ya, No, que real, o sea, que no, o sea, ellos dicen, pues yo siempre he sido dueña de mi cuerpo, o sea, ¿por qué dicen que no soy dueña? Porque abortar o todo, interrumpir un embarazo me hace dueña, ¿no? Pero sí hay un proceso. Hay todo un proceso. Entonces, este proceso de paz con la ayuda de una Guardia Nacional, con la ayuda de los militares, con la ayuda de la Marina, pues es un concepto complejo. Sobre todo porque la derecha construye narrativas basadas en la mentira. Tiene de su lado a los grandes medios de comunicación que responden a intereses económicos. Y en la izquierda también creo que a veces somos muy revueltitos, ¿no? O sea, y sí los temas son más complejos, porque no puedes abstraer, no puedes decir... O sea, no es que Andrés Manuel un día cambió y dijo voy a ser dictador y quiero militarizar. No, yo creo que todos conocemos que Andrés Manuel, bueno, que el presidente es una persona que no cambia fácil de opinión. No por necio, sino porque lo que ha pensado, lo ha pensado mucho tiempo. O sea, el haber dicho... Y lo ha pensado mientras recorre los caminos. Sí, y no hay ningún político, o además, la otra vez alguien me corrigió, ningún mexicano que conozca tanto este país. Estoy de acuerdo. Oigan, pues, gracias, amigas. Suerte. Sí. Mira, tú una pasiflorina, tú tu tecito. Fíjate que tengo mis estrategias ya para... Sí, medito y así. Sí, es que los panistas... Oigan, pero medito porque soy chilanga. Como están desquiciados, nos quieren desquiciar. Sí, entonces, pero no. Usted no se deja. No, pero las tuyas, tus senadoras de oposición sí están muy horribles, Cicla. Sí. Sí dan cosa, ya parecen así como sobre esquizofrénicas, ¿no? Sobre todo una. Pero fíjate que no, o sea, ojalá se pudiera dar un debate con argumentos, sería... Que sabes, o sea, a mí me emocionaría muchísimo. Amiga. Pero si solo te dicen, ¿comes mucho? ¿Para qué? O se mete con tu físico, pues es como, chido tu debate. ¿Saben qué deberíamos de debatir en un próximo programa? Este asunto de cómo entre mujeres, o sea, cómo no caer en la tentación de una discusión anulando a la otra, ¿no? Por su... Sí, o sea, ¿cómo no caer en la maldita telenovela de para perra que yo maldita brille, me robaste a mi marido? Para que yo brille, ¿no? Tú tienes que desbrillar. Tú tienes que desbrillar, que es la educación de la maldita telenovela, que claro que se traslada a la política. ¿Y cómo no caer en esa trampa? Porque ¿cómo no caer desde nuestro lado? ¿Cómo no caer en esa trampa? Provoca tanto y baja tanto el nivel que tú no le puedes... O sea, de repente no hay como... O sea, ni siquiera hay paso a argumentarte algo, porque te está diciendo pura violencia, ¿no? Entonces la respuesta es, pues tú robas maridos. Pues sí. Y ahí ya valimos gorro. Sí. Ahí la discusión se convierte justo en lo que el patriarcado quiere. Exacto. Pero... Qué buen... ¿El invitado? ¿Verdad? No le había. Nos clavamos especial. Y se nos olvidó. Ahora para la próxima. Es el programa especial. Exacto. Oigan, ¿y el programa se sigue llamando Que el pueblo decida? Sí, ya lo decidió el pueblo. Y se llama Lo que el pueblo decida. Ok. Así que muchas gracias. Oye, rulética, no, nada bueno. Ay, la rulética. Porque no hay invitado. El chiste es, las tres viejas locas. El chiste es poner en problemas al invitado, nosotras como sea. Bueno, ya descubrimos que te gusta pisarle el... Lo confesé. Pero ahora ya, gracias a ese señor de la Guardia Nacional, ahora manejo más. Si no viene mi comentario de tía de niña, no. No me manejes rápido. No me manejes rápido, por favor, senadora. Oigan, buenas noches, muchas gracias. Gracias. Ya acabamos. Ya, manita, ya. Rápidas. Muy bien. Adiós. Bye.